hemos estado viendo. Comenzamos con el arte de la prehistoria acá, el paleolítico neolítico, luego el arte de Mesopotamia en esta región, luego Egipto hacia acá, en el sur, luego un poco más al norte, el arte del mar Egeo, que es la región insular de Grecia, luego la Grecia continental, vimos algo del arte de Atenas y de Macedonia, para la época de Alejandro Magno, también la Magna Grecia, que les mencionaba, es esta región de acá, y ahora entonces pasamos a esta zona, que es la península itálica. Entonces acá nos interesa esta región, la parte centro y norte. Esta es la región en la que se desarrollaron los etruscos y los romanos. Son dos culturas que crecen más o menos al mismo ritmo. Sin embargo, los primeros que tienen un desarrollo artístico de interés es Etruria. Luego serán los romanos los que conquistan Etruria y entonces absorben la cultura y el arte etrusco. Y de ahí en adelante, pues ya más o menos siglo VI antes de Cristo en adelante, estamos hablando de una mezcla entre el arte griego, perdón, romano y etrusco, pero siempre con cierta influencia de Grecia, porque acuérdense que eran vecinos de ellos hacia el sur, tanto la Magna Grecia como la Grecia continental. Entonces, dicho eso, pasamos entonces acá a la diapositiva y es el arte etrusco. Entonces, la región geográfica ya la ubicamos. Estamos hablando justamente de la península itálica, les mencionaba. Y ahí tenemos la situación pues con las tres culturas que les mencionaba, etruscos, romanos y la Magna Grecia. Cartago, que es lo que vemos en verde, es un pueblo mercante, es dedicado pues al comercio marítimo. Me dicen por ahí que hay problemas con el audio, no sé si confirman ahí a la compañera si es que es nada más en su Escucho dispositivo. bien. Muy bien. Yo también escucho bien. Bueno, entonces estamos bien Yo por igual. ahí. Gracias. Bien, entonces acá la parte de texto de lo que ya les mencionaba. Este es en Italia, entre el Tíber y el Arno, que es la parte de la denominada la Toscana, en la península, y el norte del Lacio actuales. Más o menos por el siglo VIII comienzan las primeras manifestaciones de cultura en la zona, claramente influenciadas por el arte griego. En ese momento es arte del periodo arcaico. Ese es el que influencia primeramente la región de Etruria. Sobre cómo llegaron al lugar, creo que yo les mencionaba ya, pues hay dos versiones. Una es de Dionisio de Licarnaso, en el siglo I. Él dice que es un grupo autóctono, o sea, es un grupo que se comenzó a juntar, seguramente inicialmente nómadas en la región, que luego se asentaron en el territorio y comenzaron a crecer como cultura. Luego, Heródoto, en el siglo V, dice que fueron migrantes procedentes del Asia Menor. Acá les decía que los romanos, cuando hablan en un libro que se llama La Eneida, de su origen, ellos dicen que sus antecesores, su pueblo originario, venía de la región del Medio Oriente, de cerca de la que sería la Anatolia, y es donde justo se ubica la mítica ciudad de Troya. Entonces decían que es como que, bueno, Eneas se salva de ser muerto por los aqueos, según la historia de la Odisea, perdón, la Ilíada, y entonces llegan a esta región, se asentan y ahí comienzan a crecer como cultura. Esa misma teoría o mito es el que afirma que pues de esa forma los descendientes de esos migrantes que habían sido vencidos por los aqueos van a ser los que conquistarán posteriormente a los descendientes de los aqueos, que son los griegos. Y ahí es como que se cierra un círculo pues,
en la parte esta como mitológica. Pero pues son dos versiones que existen acerca de dónde vienen esos pueblos de la zona. Inicialmente son reyes los que gobiernan la región de Etruria. Después son oligarcas. Acordémonos que oligarcas son personas, no es un solo gobernante, sino que son varios que tienen algún tipo de oficio o de riqueza, bueno, en común. Y ellos son los que se encargaban entonces del desarrollo de la economía y el control político también de la región. Entonces, se sabe que fueron eh, también bélicos, pero no llegaron a hacerlo tanto como para poder sostenerse de las invasiones romanas, que fueron las que al final lo terminaron por conquistar luego de numerosas guerras en el siglo III antes de Cristo. Y pues de ahí luego, de ese momento en adelante, Roma se va a ir imponiendo en toda la región. Las etapas, el denominado etrusco primitivo, o periodo primitivo, va del siglo VI, perdón, al siglo VII sería el siglo IV. En el siglo VI se dio el mayor apogeo del arte etrusco y pues es el momento en el que se ven la mayor cantidad de influencias griegas en el arte eh, propiamente etrusco. Luego viene el periodo medio, que es una producción, la producción artística va disminuyendo, ya no se parece tanto al desarrollo griego, y el periodo tardío, que es desde el siglo III hasta la fusión con Roma, acá es básicamente una mezcla entre romanos y etruscos, lo que vamos a ver acá en el arte. Por eso el origen, por ejemplo, del arte escultórico de los romanos lo ubicamos en los etruscos. Y en el caso de los etruscos, el origen, que puede ser autóctono, termina siendo fusionado con la cultura romana. Y en adelante, pues no vemos en qué momento termina, sino que simplemente se fusiona con ellos. Especialmente lo referido a los retratos escultóricos es uno de los elementos que más desarrollo van a tener entre ambas culturas. Sobre la arquitectura, pues los materiales que se emplean principalmente son un tipo de piedra de mala calidad, de origen volcánico en su mayoría. Utilizan la toba, que es una piedra bastante firme y también liviana al mismo tiempo, lo que les permite pues crecer, hacer que los muros crezcan un poco. Los basamentos y ángulos, especialmente donde se utiliza, y en el resto de la construcción se utiliza ladrillo cocido. Es otro de los que también vemos que van a utilizar. La madera la utilizaban para las cubiertas, o sea, para la estructura de los techos, y sobre los techos utilizaban teja de barro, o sea, un modelo de construcción bastante similar al griego. Y no es extraño porque pues había influencia entre los griegos y ellos. Vamos a ver acá algunos ejemplos. Fíjense que imágenes de la arquitectura etrusca es como un poco escaso encontrar. La mayoría son cimientos los que se han encontrado. ¿Y por qué? Porque los romanos cuando conquistaron, pues reconstruyeron o construyeron encima de las estructuras etruscas. Entonces, pues más bien es como que se fusiona la arquitectura con Roma y ahí quedó de esa forma. Entonces es difícil distinguir que era originalmente solo etrusco y luego que era una mezcla de las dos culturas. Pero se sabe, especialmente en cuanto a los templos, que se realizaban sobre superficies altas como manera de terrapleno. O sea, había como un escalón al que había que subir por medio de gradas. Era una manera como de tarima. Y sobre eso se construía ya el edificio. Esto tiene que ver con la idea griega también de los dioses que están arriba de nosotros. Entonces, para llegar al templo donde están los dioses, había que subir. Entonces, se hace un nivel más alto, se colocan gradas para que subamos hasta donde están ellos de manera simbólica. Acá algunos diagramas que nos muestran arcos y puertas etruscas, en las que se tiene pues conocimiento que efectivamente fueron construidas en la época etrusca. Vean que el arco ya lo conocían, lo desarrollaron también.
Esto es diferente, en eso es diferente a la arquitectura griega, porque la arquitectura griega no utiliza el arco, ni la bóveda, ni la cúpula. Y los etruscos sí comienzan ya con el uso de ella, ya con un tanto más de maestría y tecnología también. Luego lo van a retomar los romanos, quienes ya pues conocían también estos recursos que no son inventados por ellos, sino que son retomados de otras culturas también, pero que no los explotaron tanto, como por ejemplo los persas o culturas en Mesopotamia, que utilizaron arcos, pero no explotaron al 100% todos los usos que pudiera tener. Ven dos ejemplos acá, un templo, si se fijan, pues nos recuerda bastante el templo griego. Ahí tenemos la terraza en altura, las gradas que sirven para simbólicamente ayudarnos a ascender, a nosotros llegar a ese nivel donde están los dioses, un pórtico y luego la estructura interna donde estaban eh, el hipogeo, no, perdón, el hipogeo, no, la sala y Petra y todas las otras que tenían dentro y donde se ubicaba también a la divinidad. Eh, los hipogeos que les mencionaba sí existen también, pero están más bien destinados para el arte funerario, para la arquitectura funeraria. Este, por ejemplo, es un hipogeo y es pues funerario, o sea, sirve como tumba. Acá, este es otro tipo de tumba, siempre bajo tierra, pero esa es una estructura que se hacía tratando de simular una colina. Estos se le llaman túmulos, que es como el que vemos en el diagrama inferior. Y es la misma idea, entrar en la tierra, porque podía ser que el túmulo está en la parte superior, pero las bóvedas donde se colocaban los difuntos o las salas donde se colocaban los difuntos estaban subterráneas, estaban bajo el nivel del suelo. Esto lo trabajan bastante en algunas zonas. Cerveteri, por ejemplo, es uno de los lugares donde más tumbas de este tipo se han encontrado. ¿Qué sabemos también de la parte interna? Pues que las decoraban bastante, tenían mucha pintura en los interiores y esta sí se ha conservado bastante, dado que las estructuras permanecieron cerradas durante mucho tiempo. Entonces eso permite que se preserve el color en las paredes. Bien, ¿preguntas ahí? Bien, sobre las ciudades etruscas, ciudades funerarias, perdón, etruscas, a estas se le llama necrópolis o las ciudades de los muertos. Entonces, ahí lo que veíamos o veríamos en una necrópolis es como un cementerio. Nosotros actualmente, bueno, la palabra digamos, correcta es cementerio, pero nosotros decimos panteones. Un panteón no es un cementerio, es sí, en sentido estricto. Un panteón es un conjunto de divinidades o de dioses. Un cementerio sí es un lugar donde se va a colocar a los difuntos. Entonces, eso es lo que vemos por acá con las denominadas ciudades funerarias o necrópolis, ese es el nombre que tiene. Entonces, habían varios tipos de enterramiento. Igual se sabe que los etruscos preferían, optaban más bien en su mayoría por una incineración del cuerpo del difunto, o sea, no enterraban a los difuntos, así como se hace actualmente, por ejemplo, sino que se incineraba, luego las cenizas o los huesos, en el caso que se hubiese colocado el cuerpo para que se descompusiera y luego los huesos se van a juntar, se colocan dentro de recipientes. Eso se llaman urnas funerarias, donde pueden colocar las cenizas, o las otras son osarios, que es un lugar donde se colocan los restos óseos de las personas. Entonces, principalmente las urnas, lo que tienen dentro son cenizas, porque son recipientes un poco pequeños, muchos de ellos bastante decorados. Esa es la más sencilla de todas las tumbas que se han encontrado para los etruscos. Es una tumba de foso o pozo.
Este para la gente como de menor recurso económico, para los campesinos, por ejemplo, con pocos recursos, y constaba únicamente del agujero en la tierra y 4 losas, o 5 losas serían de piedra que se colocaban a los lados y una piedra pues en la parte superior. Y luego se enterraba, se cubría de tierra. Eso era el tipo más común de enterramiento que tenían los etruscos. Luego estaban los hipogeos, que ya les mencionaba. Estas son cámaras subterráneas, como ya lo vimos en los templos o las tumbas egipcias, por ejemplo, que tenían hipogeos. Estos tienen una avenida Dromos, para llegar hasta una puerta principal y a través de ella se accede hacia el interior de la tumba, del lugar donde se enterraban los difuntos. Esas eran tumbas que se utilizaban varias veces, no era una tumba para una sola persona, sino que se colocaban, si vemos que fuese el cuerpo, se colocaba el cuerpo en un lugar y se cerraba, o se dejaba para que el cuerpo se descompusiera y luego ya los huesos secos pues se separaban, se juntaban luego en un solo recipiente y de esa forma ocupaba menos espacio y se ubicaba ya en un lugar específico para el osario. Que recuerden, es una urna funeraria. En el caso que hubiese existido una incineración, entonces la ceniza se recoge, se coloca en una urna y se lleva también a este lugar, ahí siempre dentro. Entonces, en una tumba pueden haber muchos difuntos. Estos son los más vistosos de todos los tipos de tumbas que había, seguramente para la gente pudiente, probablemente sacerdotes o gobernantes, y estos existen entre el siglo VII y siglo VI en su gran mayoría. Eh, Había túmulos que podían tener hasta 40 metros de diámetro, unos 4 metros de altura o más. Es decir, casi eran colinas completas las que hacían y eran artificiales, o sea, porque se construía primero la cámara funeraria, después se colocaba una manera de pasillo para el ingreso y luego todo se cubría con tierra, generando en la parte interna pues como una cápsula, que es donde se colocaban los difuntos. Acá tenemos el ejemplo. Esta es una tumba según el esquema en la ciudad de Tarquinia. En ella entonces tenemos el túmulo, vamos acá, y luego a través de una escalinata se accede a una sección subterránea, o sea, un hipogeo, en donde se encuentra pues la tumba del difunto. Aquí se hacían sarcófagos y dentro de los sarcófagos también se colocaban a los difuntos, especialmente cuando tenían mucho, eh, que tenían como mucho, ¿cómo se dice? Recurso. Era como importante para ellos eso. Las tumbas eran completamente decoradas, eso significaba que tenían bastante decoración, tenían, ¿cómo se llama? Pinturas que pues reconocían o graficaban pues cómo había sido la vida de los difuntos que estaban enterrados en ese lugar. Y ahí teníamos pues las ofrendas que se colocaban, no necesariamente eran tesoros, sino que ofrendas que podían ser sus armas, escudos y otros elementos más. Si me permiten un momentito, debo desconectarme por una situación por acá. Bien, ya regresé por acá. Volvemos entonces. Es entonces como el esquema general de la estructura. Les decía, pues acaban como manera de ofrendas, artículos de la vida cotidiana del difunto y el sarcófago. Las pinturas igual, alegorías a la vida que había tenido el difunto.
Las tumbas, por cierto, se nombran según sean las decoraciones que tienen en los alrededores, así como la tumba de los leopardos, la tumba de los toros, y así pues otras más. Y ejemplo, está el necrópolis de Cerveteri. Me parece que la semana pasada les mostré la imagen de Google Earth. Aquí pueden ver la cantidad de túmulos que habían. Vean, hay unos de tamaño pues, bastante grande, otros de tamaño bastante pequeños. ¿De qué dependía esto? Pues, del recurso de la familia. Puede que una tumba tanto individual o para colocar los osarios o urnas con ceniza, y en cambio otras que tenían pues más estructura dentro de ellas. Estos actualmente son parques arqueológicos, es decir, la gente puede llegar acá y pues caminar en medio de de todas esas estructuras pues, y entrar a aquellas tumbas que están abiertas. Son espacios bastante amplios. Y no solamente habían túmulos como los que vemos acá, sino que también habían de otro tipo de tumbas, o hipogeos, o tumbas de fosa. Andrea dice acá que era como el sepulcro o es lo mismo. Es parecido, todas estas culturas tienen más o menos los mismos rituales. El sepulcro del que se habla, el que se menciona en el cristianismo, pues se parece bastante al sepulcro romano y a la costumbre que tenían también los hebreos de enterramiento. Eran en sepulcros, básicamente como cuevas, digamos, o espacios excavados en la roca. Acá tenemos dos imágenes que nos muestran la, eh, la estructura externa y un túmulo que este seguramente colapsó. Entonces los arqueólogos se encargan de pues la limpieza y pues de extraer todo lo que puede ser importante para entender cómo era el ritual que se utilizaba para esta estructura. Y vean que el tamaño de una persona comparado con el tamaño del túmulo es bastante grande. La idea siempre de la montaña, la idea siempre de entrar en la montaña, que es como entrar en la tierra o entrar en la madre tierra. Era según la visión religiosa que tiene que ver con la muerte, pues era como volver al seno de la madre tierra. Y por eso se enterraban los cuerpos. Bien, ¿preguntas acá? No. Bien, ¿cómo eran los interiores entonces de estas tumbas de túmulo? Estoy confundiendo las palabras. Pues tenemos acá los espacios como ambulatorios, espacios para colocar seguramente ofrendas o cuerpos de los difuntos acá. Vean que en las paredes están simulados también a manera de decoraciones herramientas. Acuérdense que estas culturas son principalmente agricultoras, aunque también guerreras, ¿verdad? Pero principalmente es la agricultura la que les lleva eh, a desarrollarse. Entonces, esos son los elementos decorativos que encontramos acá. Luego, las losas de piedra son las que sostienen todo el túmulo de tierra en la parte posterior, superior, perdón. Y ahí. Dice acá que pensó que las herramientas eran reales. Fíjense que hay herramientas reales que efectivamente se colocaban como ofrenda, pero otras más eran simuladas como manera de decoración en las paredes. No es que eran elementos reales colgados ahí en las paredes. Creo que son elementos decorativos. Pero sí se han encontrado herramientas, ¿verdad? Acuérdense que la herramienta principalmente en agricultura o la herramienta para las guerras, que son las espadas, las lanzas, pues también se colocaban como ofrendas para los difuntos. Acá otro interior, que ese es otro tipo de túmulo. En este caso vemos más decoración, más que ofrendas simuladas en las paredes. Vemos una puerta, que es como simular la puerta hacia la muerte, hacia ese paso
al más allá, las paredes decoradas completamente con pinturas que hacen referencia a algunos pues, elementos que seguramente fueron del gusto del difunto. Por ejemplo, acá tenemos cosas como de lucha. Acá se pueden encontrar cacerías también. En la parte superior vemos un león y un leopardo que están cazando a un ciervo. Eso son como una manera de simular también o mostrar las fuerzas de la naturaleza. Y esto es la parte escultórica. Estas piezas se colocaban, eran hechas en barro, es una terracota, se hacían para simular también el cuerpo del difunto. Probablemente en la parte inferior estaban las urnas con los cuerpos. En la parte superior entonces se colocaban estas imágenes acá, que simulaban pues los cuerpos de los difuntos. Acá el interior de otro túmulo. Vean lo que les mencionaba de las urnas. Todas esas son urnas colocadas alrededor pues, de el pilar que sostiene la parte del túmulo acabado en la tierra. Y pues algunas ya bastante deterioradas, pero otras que todavía se conservan pues, bastante bien. Ya vamos a ver a detalle lo de la escultura para que veamos ahí el cierto parecido que se encuentra con la escultura griega. Pero bien, hasta ahí. ¿Preguntas? Bien, entonces pasamos a la escultura etrusca. Pues principalmente es que de carácter funerario no se han encontrado esculturas significativas en exteriores, pero acordémonos que los romanos reconstruyeron prácticamente todo, ¿verdad? Entonces hay cosas que probablemente las reutilizaron los romanos y las conocemos más por periodo romano que por algo más, porque al ser los conquistadores, pues hicieron a su manera las ciudades. Sin embargo, en cuanto a la escultura, al ser tumbas, se preservaron durante mucho más tiempo. Y los rituales funerarios etruscos son los que, al igual que los romanos, pues tenían que ver con la colocación de elementos escultóricos que recordaran la memoria de los difuntos, o sea, esculturas que hacían de los difuntos. Los primeros en hacerlo son los etruscos y son los que desarrollan bastante de manera más realista las imágenes. Entonces se vuelven prácticamente retratos psicológicos de las personas difuntas. Entonces eso es por ahí. Vamos a ver algo más. Esta imagen, la de arriba, seguramente ya la conocemos. ¿Alguien sabe a qué se refiere? No les creo que nadie conoce. Bueno, Carlos dice nunca la haya visto. A la loba que alimentó a Rómulo y Remo. Correcto. Esta loba prácticamente es el símbolo de Roma. Acá vemos ya con los niños. Ahí Merari dice también, esta loba que alimenta a Rómulo y Remo. Correcto. En el mito del origen de Roma aparece una loba, que es la que alimenta a Rómulo y Remo luego de haber sido abandonados en el bosque para que murieran, porque la persona enviada a matarlos pues no tuvo el corazón de hacerlo y simplemente los abandonó pues, para que las bestias se los comieran. Pero según el mito, fueron rescatados por una loba, la que los crió durante varios años hasta que luego fueron encontrados por unos campesinos que fueron quienes los terminan de criar. Pero pues se mantuvo el mito que habían sido criados inicialmente por una loba que los había amamantado, pues eran bebés cuando
cuando fueron llevados al bosque. Pues bien, resulta que este que es un icono, es una imagen icónica para Italia, pues nos habla del origen de Roma. La versión etrusca es esta. Esto es etrusco. Los niños fueron agregados siglos después para recordar la idea de Rómulo y Remo, pero los etruscos lo que hicieron fue una loba, simplemente, que es lo que vemos acá. Esto fue lo que hicieron ellos, una loba. Ya los niños fueron agregados siglos después para pues recordar el mito que dice que pues una loba fue la que amamantó a estos niños. Vamos a ver un poco del mito cuando hablemos del origen de Roma. Eso pues no lo vamos a ver acá. Solamente pues decirles que eso que es como el icono de ¿cómo se llama esto? La comunidad de Italia en todas partes del mundo, pues la loba es de origen anterior a esta imagen que vemos acá. Y es de origen etrusco. Entonces vemos como características etruscas la naturalidad en la representación de la imagen, el trabajo en bronce, significa que conocían la técnica de la cera perdida para poder realizar la obra. Vean en el caso de las mamas acá de la loba, las costillas, los músculos en las patas, la posición de las patas, el giro de la cabeza, pues todo eso nos habla de naturalismo con la imagen. Tenemos otras más, a veces son un poco difíciles de catalogar porque coinciden muchas de ellas con la época de dominio romano, entonces es casi como que digamos que son de la etapa más antigua de Roma, pero pues corresponderían a un desarrollo etrusco. Entonces, hay varias, también se encuentran tanto en bulto, escultura de bulto, escultura de relieve, muchos que nos recuerdan bastante la escultura arcaica griega. ¿Y eso por qué es así? Porque mientras Grecia está desarrollando el arte, su etapa arcaica, Etruria es la etapa de mayor contacto comercial que tienen con ellos. Entonces, pues es lógico pensar que quizás la técnica, o al menos la imagen que veían en los griegos, pues ellos trataron de imitarla, pero colocándole pues mucho allá de la técnica propiamente etrusca, que es principalmente el trabajo en terracota, o sea, en barro, y el bronce que también pues lo realizaban. Acá ejemplos de estas influencias que se tienen: la quimera, la esfinge, el caballo con alas o Pegaso. Estas son influencias de las culturas, por ejemplo, de Mesopotamia y la griega. Y pues no es raro encontrarlo en este pueblo etrusco. Y la razón es pues el comercio. Seguramente lo veían, tenían noción de ello y entonces generaban sus propias imágenes que representara eso. Bueno, acá me decían que no conocían o no habían visto la loba o no conocían el mito. Y luego Andrea dice que en el cementerio de los ilustres, en la parte de la comunidad italiana, está una, correcto. Ahí está el símbolo de la comunidad italiana. Es la loba amamantando a unos niños, que son Rómulo y Remo. Ese es el símbolo de Roma y de Italia como tal. Entonces, ¿qué más tenemos? Escultura en piedra y terracota. Acá tenemos ese tipo de escultura que nos recuerda bastante la egipcia, recuerdan las esfinges, bueno, en el caso de Grecia también hay esfinges, y en este caso nos recuerda también la escultura griega. Ahora, si yo les dijera cuál es la diferencia, yo les digo, bueno, miren, son diferentes, no hay manera de confundirse entre la escultura etrusca y griega. Y ustedes me dicen, como no, mire, si se ven iguales, y es cierto, se ven iguales, pero a ver, ¿dónde encuentran ustedes un rasgo que las hace completamente diferentes a la griega y la etrusca? Con solo ver esta imagen. Dígame, a ver qué más. Camila. No sé si soy solo yo, pero no hay mucha simetría en la imagen. Muy bien, esa es justamente la respuesta.
no hay simetría, no hay entonces un canon de rigor aplicado como lo hicieron los griegos. Entonces, por eso, vean, acuérdense la regla para el desarrollo de los hombros, por ejemplo, en una mujer es el ancho de una cabeza y media. Entonces, si tomamos el ancho de esta cabeza, desde el mentón hasta la parte alta del cuero cabelludo, y lo medimos con los hombros, vamos a resultar que casi tiene tal vez una cabeza y un cuarto o un tercio. Eso significa que la cabeza es demasiado grande para el tamaño del cuerpo. Esa es bueno, la principal manera de diferenciar a la escultura etrusca de la griega. La que cuesta quizás un poco, pero entonces lo que nos tiene que decir es el material con el que está hecha, es la escultura que se parece bastante a la arcaica de Grecia. Pero la mayoría de los trabajos del periodo etrusco están realizados en terracota y algunos nada más en bronce, ya los que lograron sobrevivir el paso del tiempo. Acuérdense que luego los conquistaron los romanos y los romanos pues el metal lo utilizaban para armas y herramientas. Así que, bueno, avanzamos ahí. ¿Qué más encontramos como características que sí son similares? Pues el tipo de ropa, el naturalismo con el que la imagen se va a presentar, la pose muy naturalista, aunque desproporcionada, nada más. Pero por lo demás, ahí vemos hasta paño húmedo. Miren, acá. Se nota que la tela está pegada a la piel. Otro rasgo también que debemos distinguir es que los griegos idealizaban los rostros. Los etruscos no idealizaban, sino que salvo que hacían tal vez como más jóvenes, nada más algunos de los difuntos, pero principalmente los rostros son individuales, o sea, tienen una nariz grande, unos ojos pequeños, unos labios gruesos, unos labios delgados, pómulos pronunciados, otros no tan pronunciados. Tenía prácticamente individualizados todos los rostros, que eso es lo que no sucedía, al menos en las primeras etapas del arte griego, que eran más, ¿cómo se dice? Eh, Idealizados, o sea, se buscaba que todos fueran iguales a partir del desarrollo del canon. Estos son etruscos, y si recuerdan, pues tiene ciertos elementos que quizás nos recuerden un poco a los del periodo arcaico. Lo del pelo, la sonrisa, pero el tipo de ropa es más como una interpretación del paño húmedo de los griegos. Este es este que ven acá. Ahí tenemos el rostro. Imita también un poco el perfil griego. Acá hay otro más, como si estuviese dando zancadas para subirse a algún lugar. La mayoría están quebrados porque eran hechos con barros o porque esa es terracota. Es terracota. Entonces el paso del tiempo pues hace que se rompa y se pierda mucho de material. Acá tenemos otras más. Vean lo que ya distinguíamos en la primera imagen que les mostraba, la desproporción en el cuerpo, aunque el resto de trabajo sea como muy naturalista, pero pues la desproporción solamente en la cabeza, viendo la cabeza decimos, bueno, eso es etrusco. Y también que es la tapadera de un sarcófago. Eso también nos dice que es etrusco. Estas son urnas funerarias. ¿Ven? Es como el difunto mismo sentado, reposando como en una manera de sillón. Y esta pues está partida a la mitad porque esta sección se podía elevar y dentro entonces se ubicaban las cenizas del difunto. La cabeza se supondría entonces es un retrato de la persona fallecida. Esta otra es igual. Vean, la cabeza sigue siendo un poco más grande que lo que sería natural, pero el resto del cuerpo, en cuanto a las telas, están tratados muy naturalistamente. Y otro dato, este tipo de escultura es polícroma. O sea, eran pintadas todas, pero no todo el pigmento sobrevivió el paso del tiempo. Pero pues por eso que vemos ciertos rasgos a color en las imágenes. ¿Qué nos dice esto?
porque los etruscos tenían una habilidad bastante grande con el barro y por lo tanto tenían una buena mina de barro que les permitía pues sacar la mayor cantidad de provecho del material en cuanto a la elaboración de formas. Acá tenemos otro más. Este tiene un relieve en el que aparece una batalla. Vemos ahí seguramente el difunto o algún familiar del difunto que está ejecutando a un enemigo. Y en la parte superior, ahí tenemos un rostro, bueno, la imagen probablemente de quien está colocada acá. Por el rostro triste, por la pose que tiene también, probablemente nos esté diciendo acerca de que pudo ser una viuda y cuyo esposo pues murió en la guerra. Luego se interpreta de la imagen superior y lo que aparece acá. Noten que la policromía, o sea, el trabajo a color. Los etruscos conocían el trabajo en engobe y también conocían el pictórico, ¿verdad? Pintar sobre las piezas. Esta también es una urna funeraria. Esta es la tapadera de un sarcófago y acá notamos a una pareja que están abrazados, es una escena muy íntima, están desnudos y eso se puede apreciar por el paño húmedo con el que se ha representado la desnudez de la cintura hacia abajo. Acá están cubiertos por una tela, pero la desnudez hace que se vean sus cuerpos bajo ella. Y los dorsos están desnudos y están pues abrazándose de manera como muy, muy cariñosa entre ellos. Esta es como la imagen más conocida de la imagen. Es, bueno, que Carlos decía monocromía y policromía. La mayoría es policromía. Monocromía significaría que solo hay un color, pero en general es policromía la que se utiliza, aunque actualmente los veamos monócromos. Pareciera que nunca los pintaron o que le dieron un solo color, pero la mayoría eran pintados completamente, porque la idea es que representen lo más cercano posible a los difuntos. Acá tenemos otro, este es de los más representativos, vemos la imagen más famosa de los etruscos. Casi siempre la vamos a encontrar cuando hablamos de los etruscos, encontramos esta imagen, puesto que se considera uno de los más bellos también. Es un sarcófago y está realizado en terracota, que representa pues a dos esposos que están recostados uno tras el otro. Esa es la pose, pues pareciera un poco forzada, pues sin embargo, en general, pues lo que encontramos es naturalismo. Vean que las manos, acá no tiene la mano, acá sí, y vemos un corte. Es porque las manos se hacían por aparte y se montaban ya en la pieza, o sea, no es que se hacía una sola pieza acá. Ahí tenemos. Estos se llaman los sarcófagos de Cerveteri, que es el nombre de la tumba donde fue encontrado. Cerveteri es una ciudad, entonces en esa ciudad había una acrópolis bastante grande y ahí es donde se han encontrado muchos de estos tapaderas de sarcófago. Vean este otro, ahí está el sarcófago y la tapadera. Estas son hechas igual en barro. Y bueno, acá por peso seguramente pues se partió a la mitad. Pero esta tapadera va sobre la pieza acá. Ahí notemos la decoración. Y aquí, aunque no se vea polícroma, pues el color se le cayó. Pero todo está completamente pintado. Y hay una diversidad pues de urnas. Puedo ver acá imágenes de madres. Un dato también curioso es que pues difícilmente se encuentran imágenes de niños en las urnas, y eso no significaba que no murieran niños, sino que no se representan. En este caso, por ejemplo, que hay un niño acá que está sosteniendo, la representación es de la madre. Entonces, para dar énfasis al tema de la madre, que se hace también el modelado del niño.
Esta es también una urna funeraria. Esta también es una urna más sencilla, es únicamente geométrica y simula más bien un hogar. Esa es hecha también ¿cómo se llama? En barro. Y vean que la cabeza, que aunque se ve bastante como tosca, falta de proporción y simetría, pues lo que estaban buscando ya era el naturalismo, que se pareciera más al difunto y no a una persona cualquiera. Entonces por eso se hacían de esa forma. Este otro también. Y acá le agregan en las asas de la ánfora, agregan los brazos también. Esa es como la idea de representar al difunto, aunque pues no se viera estéticamente eh, coherente pues toda la pieza, pero lo hacían de esa forma porque es más bien un símbolo. Y acá otros más, igual. Tapaderas de sarcófago y las urnas funerarias con la cabeza del difunto. En este caso es metal, el material con el que fue elaborada la pieza, y la cabeza en terracota. Bien, hasta ahí sobre la escultura. ¿Alguna pregunta? No, bien. Resumiendo lo de la escultura, es naturalista, polícroma, y la función que tiene es funeraria, ¿no? Es especialmente pues para recordar a los difuntos. Mayormente son retratos elaborados en terracota sobre sarcófago, como tapadera de sarcófago, o como urnas funerarias. Eso es lo que más he encontrado. Externo a eso, seguramente habían, porque figurillas se han encontrado de dioses dedicados al hogar, los denominados lares. Eh, pero pues no hay imágenes grandes significativas para exteriores. Pues, la mayoría se ha encontrado en el contexto de lo funerario. Bien, sobre la pintura, esto decirles que la influencia de Grecia más que clara en esta etapa, aunque no hayamos visto tantas imágenes de pintura griega, pero el periodo arcaico, el periodo clásico, que sería el tiempo que corresponde al desarrollo del arte etrusco, es seguro que el contacto comercial hizo que el tipo de técnica y las representaciones se retomaran también por los etruscos. Entonces, vamos a ver que entre el siglo VI es como el momento de auge del arte. Estaríamos hablando del periodo arcaico para Grecia. Y en el siglo IV, que estaríamos hablando entre el clásico y el helenístico para Grecia, es cuando comienza a decaer, pero justamente coincide con la etapa de predominio romano, o sea, cuando los romanos conquistan Etruria y comienzan a hacer propia todas las representaciones de esta cultura. Están las imágenes. ¿Se recuerdan algunas de las que vimos en Grecia? Pues, y las que recordamos también de la época minoica o micénica, pues es básicamente el mismo esquema de pinturas. El perfil griego que se le llama, ese es el tabique alto, se junta con el entrecejo. Las figuras de perfil, en muchos el ojo va de frente, en otros no. Aquí es una vista más naturalista, el ojo está también visto de perfil. En general, las pinturas se hacen de un solo fondo, o sea, no llevan degradaciones tonales ni se busca la volumetría, sino que es a partir del trabajo de línea que se va a suponer en un movimiento ondulante, por ejemplo, de la tela, o la cercanía y lejanía de las figuras. Mayormente sigue siendo yuxtaposición lo que se utiliza para que una imagen parezca que está atrás de la otra. ¿Cómo se llama esto? El pigmento que utilizaban es principalmente cálido. Hay pocos pigmentos de otros colores, aunque es el que más se destaca como uno de los más brillantes, que llama mucho la atención dentro de esta pintura, es el azul.
un azul muy brillante, pero también es un poco escaso comparado con otros, por ejemplo, con el naranja, que es el que más había. Eso nos dice que había poco pigmento de donde sacar el tono azul, pero había mucho donde sacar el rojo, que es seguramente hierro, pues lo que utilizaban para hacerlo. Y bueno, ¿dónde está el ambiente o el espacio en donde se realizaba la pintura o donde se han encontrado? Pues en las tumbas. No significa que en las casas no hubieran o en los templos. Lo que sucede es que ni casas ni templos llegaron hasta el desarrollo de nuestros días como para que pudiéramos verlos y estudiarse, sino que solamente la que está dentro de las tumbas. Y como tales, entonces, hacen referencia a la vida del difunto, a los placeres, eh, a lo aquello que haya disfrutado el difunto mientras estuvo con vida. Las danzas, los bailes, las cacerías, hasta también el erotismo, porque así como lo fue también en Grecia, aunque no vimos mucho de eso en imagen, pero los griegos tienen mucho arte erótico. Igual lo hicieron los etruscos, igual lo harán los romanos en su momento. O sea, todas las culturas realmente desarrollan arte erótico, pero esas culturas lo van a llevar mucho más allá. Lo presentan como algo completamente natural para ellos. Y es que seguramente así lo era, porque es una cultura que depende de la tierra. Entonces, las ofrendas o los rituales eh, de orden hacia la fertilidad pues estaban presentes. Y con eso es que tienen que ver. No es solamente el erotismo por diversión, sino por representar las escenas que tienen que ver con la fertilidad. Y también el disfrute en ese mismo momento de algunos de los difuntos, porque hay muchas pinturas de ese tipo eróticas en las tumbas de los difuntos. Significa pues que era uno de los placeres que también disfrutaban o de los rituales que también hacían. Bien, vamos a ver otro dato acá que nos hace diferente esta imagen de la griega. Vean, según el arte griego, el tamaño de la cabeza es igual al tamaño de los pies y el tamaño del rostro es igual a ¿qué? A ver, el tamaño de la cabeza es igual al largo del pie y el tamaño del rostro es igual a las manos, dice Fátima, y también dice Vladimir, que a las manos. Entonces, ¿estas manos tendrán el tamaño del rostro? No, ¿verdad? No. Pues, claramente se ve que es una mano bastante grande. Significa que no hay métrica, no hay un canon así tan de rigor que estemos utilizando para la elaboración de las imágenes. Esa es otra manera de diferenciar la, la pintura etrusca de la griega. También vean los pies. El largo de los pies es más grande que el largo de la cabeza, pero nos dice que no hay proporción en la imagen. Luego, a nivel técnico, se trabaja sobre plano, o sea, todos los colores son planos. Y en el caso del azul, como es un color muy delicado, a lo mejor, que se ha perdido bastante, pues se ha decolorado en buena parte. Igual los tonos verdes y azules también acá del follaje que han pintado. Bien, Sandra nos dice también por ahí que pues efectivamente las manos se ven más grandes que la cabeza, o no solamente que el rostro. Y así es justamente. Bien, acá hay imágenes de danzantes. Los personajes están danzando, llevan en sus manos jarros. Eso es una alusión al vino, a que probablemente estaban haciendo alguna fiesta que tenía que ver con el vino, con las libaciones, como se denominaban. Y pues ahí, no hay así como que tanta certeza de decir sobre el tono, pero el tono de color, pero normalmente la figura femenina se pinta en un tono más claro que el masculino.
La imagen masculina es oscura, la imagen femenina es más clara, pero no es una regla, pero digamos que es algo que mayormente se mantiene así. Y tenemos dos imágenes sobre esto. Lo de las libaciones que les mencionaba, ven acá sirvientes desnudos que llevan vino hacia donde están los señores, seguramente que están recostados como en canapés, en sillones, disfrutando pues de la bebida. Igual este de acá, tiene una copa en la mano. Y luego vean pues la desproporción, ven el tamaño de esta mano y ven el tamaño de la otra. O sea, eso no debe dar la certeza de si es o no griego. Acá una vista más completa de la imagen. Podemos ver ahí diferentes parejas de jóvenes que están disfrutando de las libaciones. Y los sirvientes son hombres y todos van desnudos. A esta se le llama la tumba de los leopardos porque en la parte superior de la composición que hay en las paredes de los extremos, ahí están pintados dos leopardos rampantes. Son esos que están como a punto de atacar. Ahí tenemos la boca abierta, la lengua de fuera y como en actitud de que van a atacarse mutuamente. Luego la decoración en el techo, podemos ver aquí que hay policromía y geometría a la hora de la distribución de los módulos para generar eh, el patrón de color para el techo. Bien, ¿preguntas? No. ¿Por qué están desnudos? Fíjense que eso tiene que ver con lo que les mencionaba del erotismo. La cultura etrusca, al igual que la griega, tenían costumbres sexuales bastante relajadas, si lo queremos ver así, comparándolas con como la moral como la vemos nosotros actualmente, que se había determinada por la religión, de que la religión no permite que los cuerpos de una persona ande desnuda, por ejemplo, principalmente por religión. Y luego le agregan lo demás, ¿verdad? Moralidad y todo lo demás. Pero pues no hay nada más puro, por así decirlo, que un cuerpo desnudo. Entonces así lo veían en todas estas culturas, tanto los griegos como los etruscos, que tenían esa influencia tan marcada de los griegos. Así que esa es la razón por la que están desnudos. Simplemente no tienen problema con la desnudez. Eso sí, el dato aquí es que las figuras son masculinas, quienes son los sirvientes. Y a quienes les están sirviendo también eh, son figuras masculinas. Todas las que están en parejas son figuras masculinas. Entonces, era algo completamente natural para ellos, lo igual que era para los griegos. No hay pocas imágenes en las que aparecen con mujeres así en actitud de cercanía, pero sí las hay. Tenemos otra más, esta también tiene que ver con la que les mencionaba. Ahí vemos la imagen de dos personajes, son dos personas que están enterradas en el lugar. Vemos los leones y los leopardos que están atacando al ciervo en la parte acá superior. Y aquí es donde vimos la imagen de hace rato que tenían acá colocadas los sarcófagos a izquierda y a derecha. Acá en este caso ya no están. Esta es una de esas imágenes eróticas que les mencionaba. Al mismo tiempo es una imagen un poco confusa, misteriosa, porque pues representa a un toro que va a embestir a esta pareja que está teniendo relaciones acá. Ambos son hombres y el toro tiene la cabeza de un anciano. Entonces es difícil saber exactamente a qué se refiere, si es un mito, si es ¿cómo se dice? Algún tipo de ritual el que estaban realizando, pues no se sabe. Lo que sí se intuye por el escenario que se muestra es que es al aire libre. Acá.
Bueno, la pregunta dice, Carlos Alfredo pregunta que no estaban de acuerdo con la homosexualidad. Era algo completamente natural para ellos, no hay ningún sin prejuicios, sin ningún tipo de problema. De hecho, la pederastría, creo que se dice, era otra cosa que también era considerada normal para los etruscos, igual que lo era para los griegos. La única diferencia tal vez que ahora con los griegos es que hay escenas también de mujeres desnudas que están tocándose, por ejemplo. Eso no lo encontramos con los griegos, porque la posición de la mujer para los griegos es ajena a cualquier tipo ¿qué sería? De derecho que pudiera tener, pero para los etruscos no. La posición de la mujer era un tanto más igualitaria que para los hombres. Entonces pues, es completamente natural la homosexualidad acá y por eso la representan de esa forma. La heterosexualidad también se representa en las imágenes, es todo estaba permitido sin ningún tipo de prejuicio para esa cultura. Pederastría, me dice Sofía, que es la palabra, esa es justamente la otra que buscaba. Andrea dice, para Calígula demasiadas cosas eran normales o permitidas. Sí, Cayo Calígula es más adelante, de unos 600 años de la época que estamos viendo acá. Para los romanos era igual. Así como griegos, etruscos y romanos veían la sexualidad de manera muy diferente a nosotros. Cosas que nos han enseñado a nosotros que son equivocadas, que son erróneas, que son malas, así en términos de moralidad o de religiosidad, para ellos son completamente normales. Entonces no nos debería de parecer extraño pues que las imágenes que aparezcan sean como esta que vemos por acá. Esta otra es un poco igual eh, extraña, no se sabe exactamente qué es lo que estaba representando, no se sabe si era prostitución la que está mostrando o es un ritual. Lo que sí se ve acá en esta imagen, por ejemplo, que hay un joven hombre desnudo y sobre él está una pareja hombre-mujer teniendo relaciones y el hombre que está acá de pie está golpeando a la mujer. Entonces, no sé, esas parafilias, creo que le llaman, que actualmente se estudian en psicología, pues a lo mejor para ellos eran cuestiones completamente normales y por eso los representaban en las tumbas. Bien, Carlos dice, es que al ver la pintura y se entendí como que el animal con cara de un anciano estaba queriendo embestir a la pareja, dando a entender que los viejos no estaban de acuerdo, pero no terminó así. No, seguramente los viejos estaban completamente de acuerdo con este tipo de actividades. Era normal para esta cultura, no lo veamos así como que escandaloso. eh, o que los va a castigar por estarlo haciendo. De hecho, el toro pues está también en una actitud sexual. Entonces, es difícil de saber exactamente a qué se refiere esto, puesto que no hay texto que acompañe. Eso es igual, pero están, y hay muchas más, hay una cantidad muy amplia de imágenes de este tipo. Así como también en las representaciones como esta, de parejas de hombres que están acariciándose o abrazándose en una cama o en un sofá, es completamente normal. Y entonces nos habla acerca de aquello que pues seguramente los difuntos habían hecho pues en vida. Otro de los datos interesantes acá es la representación de monstruos en las paredes. Este, por ejemplo, es el de la serpiente tricéfala, una serpiente con 3 cabezas. Probablemente se refiere a alguna inundación, porque acuérdense que la serpiente es símbolo de agua. 3 cabezas en una serpiente significa que es más fuerte. Y si la serpiente es agua, entonces es como que digamos que hay más agua en esa representación. Es la misma idea de los griegos de la hidra, que dice que Heracles le cortaba una cabeza y le salían 7 más, me parece que decía el mito. Entonces que eso se refiere a agua. Entonces probablemente a eso es a que se refiere la imagen acá.
Y bueno, acá otras imágenes, danzarines, auriga de los muertos. En algunas de las imágenes aparece alguien que conduce un carruaje que pareciera que lleva a los difuntos hacia algún lugar. Entonces, probablemente es la versión de los etruscos a los mitos griegos en los que había alguien que transportaba a los vivos hasta el reino de los muertos. Y bien, hasta ahí lo que se refiere a la pintura. ¿Alguna pregunta? Bueno, avanzamos entonces por acá. Sobre la cerámica etrusca, pues decirles que el tipo de cerámica que se desarrolla es utilitaria, hay también que es votiva, o sea, para rituales, hay recipientes, eh, hay una variedad muy amplia de utensilios también que se utilizan para diversas funciones. El tipo de barro con el que lo realizaban era de buena calidad. No hay tantos que tengan decoraciones así tan eh, como acabadas en la parte superior, porque la mayoría es como que estuvieron en la época, en la parte del periodo geométrico, más bien, pero hay un tipo de cerámica que sí es de bastante interés, que es el denominado buquero nero. Y el buquero nero es un poco la imagen mientras les explico, porque básicamente lo que les voy a explicar es lo que está descrito aquí en la diapositiva. Ese es el buquero nero. Es un tipo de cerámica que se hacía en un proceso doble de cocción completamente negra y en un negro lustroso como el que tenemos por acá, que pareciera que barniz el que tiene. Pero no, es la pulimentación que se le ha dado a la superficie. Luego de una primera quema, la pieza sale roja, pero luego se somete a una segunda cocción. Es muy similar al proceso que hacían los griegos para la cerámica de figuras rojas o la de figuras o los fondos rojos. Y a fondo rojo, figuras negras o fondo negro, figuras rojas, cualquiera de esos dos, de esas dos variantes. Es una vez la pieza se llevó a la primera cocción, en este caso, se hacía una segunda quema en la que se elevaba la temperatura rápido, pero el horno se sellaba completamente y se apagaba el fuego para que produjera humo. A falta de oxígeno, el fuego se apagaba y comenzaba a generar humo. Ese humo se encerraba en el horno y pues era absorbido por el barro de la pieza. Cuando se enfriaba y se abría el horno, pues entonces se lavaban las piezas y ya quedaban como lo observan acá, con este tipo de brillo. O ese otro que es un poco más mate. O sea, es una cerámica negra, básicamente en lo que termina la técnica. Ese es el llamado buqueronero. La técnica con la que se oscurece se llama quema de reducción. Las quemas de oxidación es la quema normal, donde hay fuego y el barro sale rojo. Pero la quema de reducción es donde el oxígeno se termina dentro del horno y entonces se comienza a producir humo, el dióxido de carbono. Y ese humo se impregna en la pieza y es el que luego pues le da el color. Para quienes vayan a ir a cerámica, pues ojalá puedan realizar las quemas de ese tipo. El bizcocho negro le llaman también, aquí como más contemporáneo para nosotros en nuestra región, donde se imita pues ese tipo de cerámica. Quienes son de la zona del oriente del país, les recordará también la cerámica de Guatajiagua, es decir, el barro negro, que el barro pues es rojo, igual que todo el de la región de nuestro país. El barro crudo es gris y el barro quemado ya es naranja. Pero cuando le agregan el líquido que le ponen, que es esta agua de Nacascol, le colocan encima, entonces la pieza se vuelve negra, o digamos, un tornasolado negro bastante interesante. Entonces son procesos diferentes, no es el mismo proceso. En el de Guatajiagua, pues no se usa una atmósfera de reducción, sino que es un choque térmico con un líquido que tiene bastante residuo orgánico, que es lo que al tocar o al caer sobre la superficie caliente,
se carboniza y produce esa capa negra sobre el barro. Ustedes quiebran un tiesto de eso y resulta que solo la parte de encima es negra y por dentro es naranja. En este tipo del bujero negro es más o menos igual. Ustedes quiebran la pieza y el centro del barro se va a ver más o menos como gris, como grisáceo o anaranjado, porque pues el tono negro queda en la superficie nada más. Si estas piezas se volvieran a quemar con presencia de oxígeno, o sea, una atmósfera de oxidación, el resultado sería que la pieza se vuelve roja, no pierde el color negro que vemos ahí. Bien, hasta ahí lo referido a el arte etrusco. ¿Hay alguna pregunta? Voy a detener la grabación acá para efectos de...